Entonces vamos a comenzar. Reciban el cordial saludo de nuestra directora también, Ana Alfaro Carlín. Se encuentra con nosotros también nuestra coordinadora de gestión pedagógica, Valerie Sánchez, ¿no? También está nuestra coordinadora del equipo de intervenciones CEDPRO, Teresa Lévano, y su equipo en general, ¿no? Bien, entonces vamos a dar inicio a esta cuarta asistencia técnica, ¿no?, que consiste en la elaboración del plan de estudios específicamente, ¿no? O sea, es la cuarta asistencia técnica. Hemos venido abordando los lineamientos académicos generales en forma progresiva, dosificando la información contenida en esos lineamientos, y ahora pues hemos llegado a este punto, ¿no?, donde vamos a focalizarnos en el plan de estudios. Muy bien. Como es habitual, pues ustedes ya saben, siempre nos planteamos un objetivo, ¿no? Un objetivo. Pues esta vez queremos darle las orientaciones, brindar las orientaciones para la elaboración del plan de estudios, teniendo en cuenta lo establecido en los lineamientos académicos generales para CEDPRO. ¿Cuáles son los contenidos que vamos a desarrollar? Pues los contenidos los hemos dividido en dos partes, ¿no? En una primera parte es una revisión de referentes, donde vamos a abordar un esquema que ya lo hemos visto en la asistencia técnica anterior, pero nos va a ayudar a recordar, ¿no?, un poquito en qué consiste todo este proceso de implementación. Veremos el Catálogo Nacional de la Oferta Formativa, muy brevemente, sobre un programa de estudios en concreto, y los lineamientos académicos generales también, solamente aquello que nos interesa para la elaboración del plan de estudios, ¿no? Hay una segunda parte, que es el foco de esta asistencia técnica, que está relacionada a la elaboración del plan de estudios. Todo lo que ustedes observan en la parte interior como instrumento para elaborar el plan de estudios, esto es algo específico, sí, instrumentos para elaborar el plan de estudios, un formato que está en Excel y que luego en una asistencia técnica siguiente se las vamos a dar a conocer. Esta vez vamos a hacer un previo a ese instrumento, pero lo vamos a presentar, ¿sí? Y luego viene ya perfil de egreso, programa, organización, ¿no? Todos los elementos que son importantes considerar y que tienen que funcionar, articularse para elaborar ese plan de estudios que, como ustedes recordarán, es el que alimenta nuestro itinerario formativo. Listo. Este es el diseño en cuanto a contenidos que vamos a trabajar en esta asistencia técnica, ¿ok? Vamos por la primera parte. La primera parte es la revisión de los referentes, y como un primer referente, pues es un recordar, ¿no?, evocar en nuestras mentes este esquema. Recordarán ustedes que lo vimos en la asistencia técnica anterior, ¿verdad? Una mirada muy rápida, pues podemos decir, ¿no?, que esta es la ruta que debemos seguir cuando tenemos un referente en el Catálogo Nacional de la Oferta Formativa. Esta es la ruta que estamos siguiendo. Entonces, para implementar ese programa de estudios que tiene como referente el Catálogo Nacional de la Oferta Formativa, pues debemos revisarlo, ¿no? Revisar el CENOF y también revisar los lineamientos académicos generales, ¿no? ¿Por qué? Porque en base a ellos nosotros vamos a poder organizar ese programa de estudios, ¿no? Alinearlo de acuerdo a los lineamientos académicos, ¿no? En esos programas de estudios, vamos a tener que utilizar el anexo 8 que está en los lineamientos. Allí vamos a tener que consignar las competencias específicas que nos da el CENOF y las competencias para la empleabilidad que nos dan los lineamientos académicos, ¿ok? Con esos dos componentes, básicamente, vamos a construir el perfil de egreso. El perfil de egreso lo vamos a consignar en el anexo 9, que también está en los lineamientos académicos. A partir de esas dos competencias, ¿no?, las específicas y las de empleabilidad, podemos definir el perfil de egreso, ¿no? Y en ese mismo formato tenemos que armar los ámbitos, identificar los ámbitos de desempeño, tanto para el ciclo auxiliar técnico, si ese es nuestro programa, o para el ciclo técnico, ¿de acuerdo? Ok. Una vez organizados esos elementos, habíamos dicho que nos toca el itinerario formativo, para lo cual vamos a utilizar el anexo 10 que está en los lineamientos también. Muy bien. Pero ese itinerario formativo no se genera solo, sino que se alimenta
de la elaboración del plan de estudios. Ese cuadro que ustedes tienen en línea segmentada a la derecha de sus pantallas, entonces ese es el foco, ¿no? Es ahí donde vamos a concentrar ahora nuestra asistencia técnica para que luego se pueda alimentar el itinerario formativo, ¿no? Entonces, ese formato, anexo 8, anexo 9, anexo 10, está en un instrumento que le vamos a mostrar dentro de unos minutos. Ok, listo. Entonces, ese es el recuerdo de lo que vimos la asistencia técnica anterior, un esquema, y ahora vamos al otro referente, que es el CENOF, ¿verdad? ¿No? En el CENOF, pues, tenemos el catálogo nacional, ¿no? Aquí esto lo ubican en la página web del Ministerio de Educación. Exactamente aquí, si pueden observar en sus pantallas, se encuentra en el enlace donde dice lineamientos. Entonces, allí van a poder encontrar el catálogo, podrán ver la definición, los contenidos, y en la parte inferior, pues, están todas las actividades económicas, ¿ok? Y siguiendo más abajo, ¿no? Por ejemplo, vamos a escoger industria manufacturera. Haciendo clic en industria manufacturera, se despliega, ¿no? Se abre otras opciones y tenemos allí los programas de estudios, como por ejemplo elaboración de productos alimenticios, son las actividades económicas, ¿no? A fabricación de prendas de vestir. Y dentro de fabricación de prendas de vestir, pues tenemos bordado de prendas, diseño de modas, estampado de prendas de vestir, fabricación y otros, ¿verdad? Vamos a tomar como ejemplo el estampado de prendas de vestir. ¿Qué sucede si hacemos clic allí luego? Pues vamos a entrar directamente al programa de estudios, donde esta es la primera parte, la primera página de ese programa, ¿no? Donde nos da a conocer el sector económico al que pertenece, la familia productiva, la actividad económica, ¿ok? En la parte inferior de esto ya se muestra, ¿no? En la parte azul, por ejemplo, tienen ustedes toda la información acerca del programa, ¿no? Así como su denominación, ¿no? Que es estampados de prendas de vestir, el código, el nivel formativo, que es en este caso es auxiliar técnico, los créditos, número de horas también, y también contamos con las unidades de competencia y los indicadores de logro de la competencia, ¿de acuerdo? Recuerden ustedes que las unidades de competencia no son modificables y tampoco los indicadores de logro. Tenemos que tomarlos tal cual. Otra, y recordar también es decirles que a pesar que aquí tienen un orden las unidades de competencia, ¿no? Están 1, 2, 3, 4, no significa que tengamos que tomarlos en esa secuencia. Esto corresponde a los expertos de cada programa en analizar cada competencia y ver si se corresponden o no, o cuáles son las que se articulan mejor para poder considerarlas dentro de un módulo o no, ¿sí? Bueno, lo vamos a ver más adelante también. Listo. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues ahora nos vamos al otro referente, que son los LAG. Los lineamientos académicos generales, recordarán ustedes que es una resolución viceministerial, la 188, del 30 de septiembre, ¿verdad?, en que fue publicado. Muy bien. ¿Qué vamos a encontrar en los lineamientos académicos generales? En estos lineamientos académicos generales, lo que nos interesa específicamente para esta elaboración del plan de estudios, pues son las competencias para la empleabilidad, ¿no? Aquí ustedes tienen en la página 30, si no me equivoco, tienen todas las competencias, tanto para el ciclo auxiliar y para el ciclo técnico, ¿no? Tomen en cuenta aquí que para el ciclo auxiliar técnico solo son 4 competencias de empleabilidad, como es comunicación efectiva, tecnologías de la información, emprendimiento y ética, ¿verdad? Para el ciclo técnico, además de esas 4, tenemos la de solución de problemas, ¿ok? Muy bien, estas son las que sí o sí tenemos que utilizar también, y también, al igual que las competencias del CENOF, estas tampoco son modificables, las tenemos que tomar tal cual. Muy bien. Entonces, ahora sí, si no me equivoco, pasamos a la segunda parte. Elaboración del plan de estudios, que es nuestro foco, como les había dicho inicialmente. Bien. Lo que están observando ustedes ahora
es el instrumento, ¿de acuerdo? Es el instrumento que está construido en Excel, ¿no? Una hoja de cálculo. Y observen ustedes aquí en la parte inferior, ¿no? Que tienen varias hojas. Está el perfil de egreso, ¿verdad? Espero que me sigan, por favor. Está perfil de egreso. No sé si pueden ver el mouse que estoy moviendo. Programa de estudios. Tienen capacidades, una hoja de capacidades. Tienen el organizador modular, ¿verdad? Y estos puntos suspensivos quiere decir que hay otras hojas más, ¿verdad? Ustedes ya saben cómo funciona el Excel también, ¿no? Pero lo interesante de este instrumento es que estas hojas no actúan en forma independiente, sino que están, se podría decir que amarradas, ¿no? Articuladas a través de fórmulas, ¿sí? Es decir, que cuando llenemos la hoja de perfil de egreso, la información contenida allí automáticamente va a pasar a programa de estudios o al organizador modular. Esto en la práctica lo vamos a ver en la siguiente asistencia técnica, ¿de acuerdo? Donde mostraremos el Excel propiamente, ¿no? Pero es un formato donde se encuentran los tres anexos, ¿no? Se encuentra el perfil de egreso, se encuentra el programa de estudios y se encuentra el itinerario. Y todas las hojas necesarias que nos sirven para construir el plan de estudios, ¿ok? Listo. Pues muy bien, este es el instrumento que vamos a utilizar. Lo vamos a hacer ahora de esta manera, pero la próxima asistencia técnica la utilizaremos en la práctica y enseñaremos su llenado. Bien. En la parte superior ustedes pueden ver la ruta también, cómo vamos, de acuerdo al esquema inicial. Y aquí tenemos el formato 8, ¿verdad? El anexo 8, si no me equivoco, que corresponde al perfil de egreso. Este formato tiene 5 secciones, ¿ok? La primera sección, observen ustedes que está... contiene la información de la institución, pero también del programa de estudios. O sea, va a haber información que vamos a necesitar propias de la institución y otras que tendremos que sacar del catálogo, ¿no? La segunda parte se corresponde a la descripción del perfil de egreso. La tercera parte son las competencias específicas. La cuarta, competencias para la empleabilidad. Y la quinta son los ámbitos de desempeño, ¿ok? Veamos a ver, este es el formato cuando está completamente lleno, ¿no? Pero, ¿de dónde sale esta información? Veamos un poquito más con calma. Ahora, tenemos la primera parte, y este es el catálogo que les había mostrado inicialmente, ¿no? Pueden observar ustedes con colores, mira el rojo en sector económico, el morado en la familia productiva y actividad económica de color verde. Esta información la sacas del catálogo nacional, ¿de acuerdo? Y los datos de la institución están en la parte inicial. Del mismo CENOF también tienes la información correspondiente a la denominación del programa de estudios. Observa los colores, por favor. También tienes el código, ¿no? Y también tienes el ciclo formativo en color verde. Ok, toda la información que necesitas para esta primera sección la extraes del catálogo nacional. Muy bien. Sigamos entonces. Ok, listo, desapareció el perfil. ¿Por qué desapareció el perfil? Porque no es el momento de mostrarlo. Eso se construye después, ¿ok? ¿Qué es lo que necesitamos ahora? Pues llenar este espacio de competencias específicas y de competencias para la empleabilidad. Las competencias específicas, como pueden observar ahora, son tal cual como ustedes lo están observando. Es copiar y pegar, ¿no? Esas competencias son inalterables, ¿de acuerdo? Son 4 en este sentido. Hacemos un zoom aquí, ¿no? Para que observes la redacción de esto, ¿no? Dice, observa los verbos. Es realizar, elaborar, obtener, estampar. Siempre nos determinan una acción, ¿verdad? Siempre hay una ejecución, son acciones más operativas, ¿no? Nos dice realizar el control de calidad de preproducción y producción, considerando especificaciones técnicas, elaborar la matriz de estampado, obtener la tonalidad de los tintes, estampar la imagen. Todas estas competencias son las que debe adquirir el egresado. Muy bien. Ahora tenemos las competencias para la empleabilidad. Las competencias para la empleabilidad
las extraemos del CENOF. Como el ejemplo que hemos tomado corresponde a auxiliar técnico, que son estampado para prendas de vestir, ¿verdad? Nos corresponde entonces considerar las 4 primeras competencias, que son comunicación, creo que tengo un zoom aquí, sí, ¿no? Que son comunicación efectiva, tecnologías de información, emprendimiento y ética, ¿verdad? Entonces, todas estas competencias son extraídas de los lineamientos académicos generales. Y aquí se está remarcando en recuadros amarillos las siglas UD. ¿Qué quiere decir? Esto lo van a observar ustedes en este formato. En la parte inferior de ese formato hay un texto en letra pequeña que dice consignar si es que estas competencias van a ser trabajadas como unidades didácticas. Si es así, asigna una UD para poder identificarla. Y como para el ejemplo, vamos a trabajar estas 4 como unidades didácticas, ¿de acuerdo? Si más adelante ustedes desean considerar una competencia para la empleabilidad como contenido transversal, entonces también es posible hacerlo, ¿no? Y entonces se tendrá que consignar una codificación, que es la letra T, que va a indicar que es transversal. Ok, listo. ¿Qué viene luego? Ya lo están viendo, ¿verdad? La descripción del perfil. ¿Por qué? Porque ya tenemos las competencias específicas, ya tenemos las competencias de empleabilidad. Entonces, es como tener el contexto en el cual yo quiero formar a este estudiante. Por lo tanto, tengo los elementos necesarios para elaborar el perfil de egreso en esta especialidad, que es auxiliar técnico de estampados en prendas de vestir. Hemos resaltado, hemos subrayado, ¿no?, las competencias que están involucradas, como son realizar el estampado de imágenes, obtención de tonalidades de tintes, elaborando la matriz. Es decir, está en un lenguaje sencillo, claro, ¿no?, pero contiene todas las competencias que el estudiante debe adquirir como egresado, ¿no? Él es capaz de realizar estampados en piezas o prendas de vestir, aplicando técnicas y procedimientos para la obtención de tonalidades, tintes, elaborando matrices, realizando el control de calidad, ¿no? Asimismo, utiliza de manera adecuada las diversas herramientas de las TIC, busca y analiza la información y se comunica con otros en forma efectiva. O sea, el perfil de egreso debe considerar la formación integral de este estudiante, no solamente en la parte técnica, sino también como persona, ¿de acuerdo? Porque a veces, muchas veces, podemos ser muy capaces, podemos ser muy inteligentes, pero quizás no tenemos la actitud para trabajar en equipo, para poder comunicar en forma asertiva nuestros desacuerdos o acuerdos. Entonces, esto es muy importante porque esto te facilita también la empleabilidad en el campo laboral, ¿no? Entonces, estos tienen que ir de la mano, tienen que ir en paralelo, ¿no? No uno más que el otro, sino ambos para complementar, y esta es la formación integral de este estudiante. Muy bien. Luego vienen los ámbitos de desempeño, ¿no? Recordarán ustedes que también lo habíamos mencionado. Los ámbitos de desempeño son aquellas áreas, aquellos espacios donde se va a desempeñar el estudiante. No son puestos laborales, no son puestos de trabajo, sino son áreas donde se va a desempeñar, ¿no? Entonces aquí hemos considerado el área de matrizado, el área de emulsionado de bastidores, insolado de bastidores, etcétera. ¿De acuerdo? Lo mismo tendrán que hacer, pues, si la especialidad es carpintería, o la especialidad es peluquería, o la especialidad es electrónica, electricidad, etcétera, ¿no? Entonces tendrán que identificar las áreas donde se va a desempeñar. Listo. Visto el perfil, aquí lo tienen terminado, ¿no? Es así como quedará en el formato Excel una vez. Pasamos a lo que es el programa de estudios. Ok, en el programa de estudios es el formato 9, si no me equivoco, ¿no? También tiene unas secciones, sección 1, sección 2, y en este caso tiene 3 secciones. Veamos ahora esto. Cuando trabajen en el Excel, ¿por qué le mostramos así? Y lo mostramos después del perfil de egreso, porque esta es
la metodología, ¿no? La secuencia lógica que sigue el instrumento para poder organizar todo el programa de estudios. Entonces, hemos comenzado por el perfil. ¿Por qué? Porque cuando hemos ingresado la información tanto de la institución como del programa de estudio, que ustedes pueden ver en la parte superior, esta se transcribe y aparece automáticamente en este anexo, en esta hoja del programa de estudios. No tienes por qué ingresarla nuevamente, aparece automáticamente. Lo mismo ocurre, lo que están viendo ustedes, con la unidad de competencia. Aquí aparece un recuadro y aquí también aparecen otros. Lo mismo ocurre con las unidades de competencias específicas. Estas van a aparecer en forma automática, ¿de acuerdo? Pero están observando a la derecha espacios en blanco. Eso quiere decir que tenemos que ingresar información. ¿De dónde vamos a sacar esa información? Aquí vamos a explicarlo un poco más. Pues aquí tienes todas las indicadores de logro de las competencias específicas. Y son exactamente las que están en el CENOF. Tampoco, no son alterables, ¿de acuerdo? Son tal cual, copiar y pegar. Listo. Y ya tienes lista toda la primera parte con los indicadores de logro. ¿Qué sigue luego? Pues siguen los indicadores de logro de la competencia. Aquí nos vamos a detener un poquito, ¿no? Estos indicadores de logro de las competencias sí las tiene que elaborar la institución, porque esto no está en los lineamientos académicos y tiene que hacer un acuerdo institucional, ¿de acuerdo? Por ejemplo, para comunicación efectiva, la competencia la tienes en los LAG, pero los indicadores de logro de la competencia las tienes que construir. Esto es un acuerdo institucional. No puede haber diferentes indicadores de logro por programas de estudios o diferentes competencias por programas de estudios. No, esto es para toda la institución, ¿de acuerdo? Entonces, eso se tienen que llegar a un consenso. ¿Cómo se construyen estos indicadores de logro de la competencia? Pues estos indicadores de logro es con la misma estructura que ya conocemos, ¿no? Un verbo en presente indicativo, un objeto y una condición, ¿no? Hemos tratado de resaltar con colores para que observes las acciones, los verbos, ¿no? Como él utiliza, organiza y expresa, que es el verbo en presente indicativo, que es qué es lo que tiene que hacer el estudiante, ¿no? Tienes el objeto, que son estrategias de escucha activa, está en color anaranjado, ¿no? Y en color morado tienes la condición. Entonces, la estructura es la misma, ¿no? Tener en cuenta que estas competencias para la empleabilidad, y lo repito, son aquellas competencias comunes, ¿no? A varios programas de estudios. Como les había repetido también, nos dan muchas posibilidades para la empleabilidad de una persona y favorecen a su gestión, consecución y conservación del empleo. Por eso es muy interesante poder construir esto. A ver, no me quiero olvidar de darles ninguna información. Ok, listo. Y aquí está el formato completamente lleno. Ok. Eso sí, sí me gustaría recordar que estos indicadores de logro de la competencia describen los desempeños de la persona en el puesto de trabajo, ¿de acuerdo? En relación a la competencia, ¿no? A diferencia de los indicadores de logro de capacidad, que luego lo vamos a ver, que estos apuntan al aprendizaje, ¿no? Veamos ahora lo que es el organizador, la organización modular. Y ya hemos preparado un esquema, un diagrama de árbol, ¿no? Que representa la organización modular. Podrán decir, uy, qué complicado es esto. Pues no, vamos a hacer un zoom. Aquí, por ejemplo, la parte izquierda dice organización de los módulos formativos, ¿no? Esta es una decisión que luego de hacer el análisis de las unidades de competencia, pues los expertos del programa deciden organizar quizás en 2 o 3 módulos, ¿no? Nosotros hemos organizado en 2 módulos porque se trata de un programa de estudios del ciclo auxiliar técnico, ¿ok? Esto a criterio de los expertos, claro, ¿no? Y hacemos un zoom de la parte superior. Recordemos que cada módulo debe de tener una denominación y esa denominación pues tiene que reflejar
tiene que reflejar lo que el estudiante es capaz de hacer, ¿no? En un puesto laboral. Ese módulo formativo, para el ejemplo, hemos colocado UC1, UC3, que significa unidad de competencia 1, unidad de competencia 3. Recuerden que son 4, ¿verdad? Muy bien puede ser la unidad de competencia 1 y 2, pero ¿qué te queremos decir con esto? Que si hemos puesto UC1, UC3, esa organización la realizas tú como experto, ¿no? Es el docente experto del programa quien decide, la unidad de competencia 1 se articula muy bien con la tercera y me gustaría trabajarlas en el módulo 1. O como puedes decidir, para mí es la unidad 1 y la unidad 2, ¿no? Es un análisis, una reflexión que tienen que realizar los expertos. Las competencias de empleabilidad de la misma manera, si son 4 para el ciclo auxiliar técnico, pues decides, voy a desarrollar 2 competencias aquí, ¿no? Competencia de empleabilidad, tienen allí la codificación, ¿no? 1 y 2. Y las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo. Entonces, cada módulo tiene los 3 componentes. Tiene las competencias técnicas, tiene las de empleabilidad y tiene las experiencias. Siguiendo las ramas hacia la derecha, de la unidad de competencia 1, por ejemplo, se comienza con la elaboración de las capacidades. Hemos colocado de C1 a CN. Para decirte cuántas son las capacidades, pues esto también, repito, es un análisis de los expertos. Son las necesarias que consideras que tienen, que las que permiten lograr esa unidad de competencia, ¿sí? Para cada capacidad se elaboran los indicadores, ¿no? Eso sí, como mínimo, retrocedo un poquito. Les había dicho, es el número necesario para que permitan el logro de la unidad de competencia. Ok, sí, pero no puede ser una, ok, como mínimo 2, ¿sí? Para cada capacidad, elaboras los indicadores de logro. Aquí también la misma lógica, no puede ser un indicador, como mínimo 2, y son los necesarios que te permiten observar el aprendizaje de la capacidad. ¿De acuerdo? Podrás encontrar muchos, es probable, porque si tú haces un análisis de la complejidad de la capacidad, puedes decir, oye, pero aquí puedo encontrar hasta 7 indicadores, seguro que sí, pero identifica aquellos que son las evidencias, que son los hitos, los que te van a poner mejor en evidencia el aprendizaje de ese estudiante. Entonces quizás puedas reducir a 3 o a 4 quizás, ¿no? Y no todos. ¿Por qué? Porque tampoco es recomendable tener muchos indicadores de logro, porque recuerda que todos estos son evaluables, ¿no? Te marcan, te orientan la evaluación. Siguiendo hacia la derecha, pues ahora tenemos que identificar los contenidos. Mira cómo arrastra a unidad de competencia 1, capacidad 1 y sus indicadores, ¿no? Y sus contenidos. Estos contenidos tienen que estar relacionados con los indicadores, con la capacidad y tienen que apuntar hacia la unidad de competencia, ¿verdad? Sería absurdo considerar otros contenidos que no están vinculados con la capacidad ni con la unidad de competencia, ¿ok? Esto tiene que quedar bien clarito. Una vez construido esta sección, pues, la denominación de la unidad didáctica y así sucesivamente con las capacidades de empleabilidad. Esto lo hemos explicado ahora en este momento para el módulo 1, pero la misma lógica es el módulo 2, ¿de acuerdo? Listo. ¿Qué? Veamos. Pues, ya hemos trabajado con el programa de estudios, ¿verdad? Ahora, cuando pasamos al organizador modular, nos va a aparecer esta hoja. Y esto va a aparecer llena. ¿Qué es lo que va a aparecer llena? Pues la unidad de competencia, ¿verdad? Y tú dirás, pero yo no he llenado el nombre del módulo. Es cierto, no has llenado el nombre del módulo. Pues este puede ser un primer momento en que tú, en base a las unidades de competencia y en base a las competencias de empleabilidad, puedes asignarle una denominación al módulo. Es un primer momento. No quiere decir que si ya lo asignaste en este momento, más adelante no lo puedas mejorar
No, sí, sí lo puedes mejorar. Es flexible, pero aquí es un primer intento que tú puedes hacer y decir, voy a denominar, por ejemplo, aquí control de calidad y elaboración de matrices, pero quizás sea mejor un control de calidad de los procesos de estampados. Eso creo que me dice un poquito más, ¿verdad? Creo que es mejor si el módulo es terminal y es certificable, pues quizás la denominación tendría que orientarse por ese lado, ¿no? Quizás control de calidad de los procesos de estampado. Ah, mira, si un certificado sale con ese nombre, creo que dice mucho más, ¿no? Ah, este jovencito sabe, tiene un certificado que dice tal cosa. Ok. Entonces, podemos mejorar, ¿ok? Pero es un primer momento en el que puedes incorporar la denominación del módulo. Listo. Bueno, aquí hay un zoom, ¿no? Para explicar esto que acabo de decir, ¿no? Están las unidades de competencia, que es la que son las que aparecen, y aquí tú puedes considerar en un primer momento pues la denominación del módulo, ¿sí? En esta ocasión, en este módulo, por ejemplo, hemos puesto comunicación efectiva y las TIC. Aquí también hay que tener esto, el análisis, reflexión y la pertinencia, ¿no? Por ejemplo, si tengo dos módulos y voy a colocar en comunicación efectiva en el segundo módulo, quizás no sea tan pertinente, ¿verdad? Entonces, a ese tipo de análisis es el que tienen que realizar en equipo, ¿no? O sea, trabajamos mejor comunicación efectiva al final, cuando ya está por egresar el estudiante, o mejor lo trabajo al inicio, ¿no? Entonces, como es una habilidad que no es fácil y sigue un proceso para el hecho de transmitir ideas, de comunicarse en forma asertiva, de expresar con facilidad la construcción que va teniendo con sus ideas. Entonces es un proceso que se consigue con el tiempo. Bueno, vamos a trabajarlo, creo que va mejor desde el primer módulo. Entonces ese tipo de análisis sí se tienen que realizar en equipo, ¿no? De la misma manera, pues con el módulo 2, ¿no? Con las competencias técnicas y las competencias de empleabilidad, ¿no? Aquí se ha colocado, si no me equivoco, es proyectos, es emprendimiento, y la otra es de ética. Claro, el respeto mutuo y todo esto. Ah, aquí voy a regresar un ratito porque se me ha venido una idea a la mente. El hecho de colocar, por ejemplo, ética en el segundo módulo, ¿creen ustedes que solo se debería de trabajar allí? ¿No? Deben estar pensando en este momento y diciendo no, o sea, no quiere decir que está como unidad didáctica, sí que la tengo que trabajar, pero eso lo puedo demostrar como docente, ¿no? Y fomentar a partir del primer módulo a través de mi actuar, ¿verdad? Si fomento el trabajo en equipo, entonces con mi actuar puedo fomentar el respeto hacia mis compañeros, el respeto hacia las diferencias con mis compañeros y compañeras, ¿verdad? Entonces, a través de mi actuar yo ya voy reflejando, yo ya voy transmitiendo un mensaje de cómo podemos trabajar todos en esta aula o en este taller, o en el aula virtual, inclusive respetando nuestras opiniones en forma escrita, o cuando podamos expresarnos haciendo una exposición a través de una videoconferencia. Entonces, miren qué importante es, ¿no? Que el rol del docente, independientemente de los entornos, ya sea presencial o sea virtual, que pueda expresar, que pueda poner en evidencia el mismo docente todas esas habilidades de comunicación, porque las de conocimiento las tiene, eso no hay duda, pero las de comunicación, el de saber expresarse en forma escrita, el de respeto hacia mis estudiantes, el de debatir con respeto en cuanto a los desacuerdos, ¿no? Entonces, todo eso se va poniendo en evidencia sin necesidad de trabajarla como una unidad didáctica, ¿no? Son estrategias que tú puedes utilizar, ¿no? Y, bueno, y ética lo trabajas en el módulo 2 como unidad didáctica, ¿me explico? O sea, eso es importante, o sea, tener esa visión. Y este es el formato, pues, ya terminado en este sentido, ¿no? Repito, el módulo, la denominación del módulo es flexible, puedes mejorar en la medida que se va avanzando. ¿Qué más tenemos? Vienen las capacidades, ¿no?
Aquí nos vamos a detener un poquitito para el análisis de las capacidades. Sí, a ver. Un segundo, por favor. Como decía antes, a muchos conocemos a Fernando, decía un comercial y regreso. Solo es un segundo que cierro la ventana, que me está entrando mucho ruido y no quisiera que me interrumpa. ¿Sí? Un segundito, por favor. Ya, estoy. Regresé. Están ahí, ¿verdad? Parece una sesión de una broma de espiritistas. ¿Hay alguien ahí? ¿Me puede decir alguien si está ahí? ¿Mili? Acá estamos, Nancy. Sí, acá estamos. Gracias, gracias. Acá estamos. Gracias, vale. Listo. Entonces, continuamos con capacidades. Aquí, la estructura ya la conocemos. Verbo en infinitivo, objetivo, objeto o contenido y la condición, ¿no? Las preguntas orientadoras para poder redactar una capacidad en forma adecuada, pues las tienen en sus pantallas, ¿no? ¿Qué acción debe hacer el estudiante? En el objeto, con qué ejecuta la acción o a través de qué la realiza, y la condición, cómo debe realizar o ejecutar la acción. Muy bien. Este es un ejemplo de la primera unidad de competencia, ¿no? La hemos considerado en el primer módulo, pero repito, depende de los expertos si desean ubicarla en otro lugar. La unidad de competencia nos dice lo siguiente, ¿no? Me gustaría que me sigan, por favor, en esta lectura, que dice, realizar el control de calidad de la preproducción y la producción de las prendas de vestir, considerando las especificaciones de la ficha técnica. Ok, aquí el estudiante tiene que ser competente o tiene que tener esta competencia de controlar la preproducción, ¿no? Y la producción. ¿Qué implica la preproducción? ¿Qué implica la producción? ¿No? Y a la derecha, ustedes observan las posibles capacidades que podrían orientar hacia esa unidad de competencia, ¿no? Y primero está la codificación, UC1, C1. ¿Qué significa? Pues es la unidad de competencia 1, capacidad 1. Por eso está UC1, C1, ¿verdad? La segunda tiene la codificación C2 porque es la segunda capacidad de la primera unidad de competencia. Y la tercera tiene codificación C3 porque es la tercera. Y así sucesivamente. Ok. Las capacidades... Por los colores pueden identificar también ustedes que dice organizar el área de trabajo teniendo en cuenta especificaciones de calidad. La segunda nos dice efectuar acciones de control de calidad durante el proceso de preproducción en base a especificaciones de ficha técnica. Y la tercera, ejecutar acciones de control de calidad durante el proceso de producción en base también a fichas de especificaciones técnicas. Si miramos con ojo crítico a cada una de estas capacidades, muy bien podríamos decir, Nancy, pero organizar el área de trabajo no apunta a la unidad de competencia de control de calidad, ¿verdad? Las otras dos sí, pero al organizar el área de trabajo se podría pensar que no. Efectivamente, sí, puede ser que no, quizás se adecue mejor a otra unidad de competencia, eso tendríamos que analizarlo. Pero la idea es aquí la siguiente, ¿no? Que hay capacidades que van a ser base, que van a ser el soporte previo, ¿no? Para poder lograr otras capacidades. Es decir, quizás el estudiante no puede hacer un control de calidad de la preproducción si previamente pues el ambiente donde va a trabajar no está organizado adecuadamente, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere. Recuerdo, por ejemplo, en la especialidad de electrónica, no sé si aquí hay alguien de la especialidad de electrónica, pero en electrónica hay una unidad de competencia o una capacidad, por ejemplo, me lo invento ahorita, pues dice, o podría decir, diseñar circuitos digitales teniendo en cuenta las compuertas AND y OR. ¿Okay? Los electrónicos no comprenden esto un poquito, ¿no? O sea, diseñar circuitos digitales. Entonces, ¿qué significa diseñar circuitos digitales? Si el estudiante no tiene una base matemática de álgebra de Boole,
no puede diseñar los circuitos digitales, ¿sí? Entonces es necesario elaborar una capacidad relacionada a ese conocimiento matemático, porque va a ayudar al logro de la siguiente, aunque la unidad de competencia no lo menciona. ¿Me explico? La unidad de competencia no te va a decir quizás que tiene que aprender a elaborar o a utilizar el álgebra de Boole, no te lo va a decir, te va a decir diseñar circuitos digitales en tal situación, ¿ok? Pero yo, experta, digo, sí, pero para que el estudiante llegue a eso, tiene que saber tener una base matemática. Entonces elaboro mi capacidad, que es la base, que es el soporte, para que pueda lograr la siguiente, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en prendas de vestir, quizás haciendo un análisis más exhaustivo, también se necesita de una capacidad de matemáticas. ¿Por qué? Porque hay una unidad de competencia quizás que te dice, o una capacidad que tienes que mezclar bien los tintes, ¿no? Entonces, ¿cómo mezclo los tintes? ¿Qué tengo que saber para mezclar los tintes? Quizás un poco de proporciones, porcentajes, quizás regla de 3 simple, no lo sé. Quizás me pongo a pensar en un pintor ahorita, ¿no? Cuando pintan las casas. Yo veo que compran los galones y vienen esos galones llenos y viene muy consistente la pintura. Pero quizás yo quiera mezclarla con otro color para encontrar un matizado, ¿verdad? ¿Qué cantidad le voy a echar a esa pintura base para conseguir el color que yo necesito? Entonces yo necesito tener unos conocimientos básicos de matemática para conseguir esa mezcla adecuada de tintes. Y pienso que lo mismo va a ocurrir en prendas de vestir si se trata de estampados, ¿no? A eso voy, ¿no? Con que quizás a esta primera capacidad se podría decir que no esté relacionada a la unidad de competencia, pero es que sin embargo, por las razones que acabo de dar, sí es necesario, es pertinente considerar una, porque me va a ayudar a que el estudiante logre las siguientes capacidades que sí van a apuntar a la universidad. Ok. ¿Qué más? A ver, vamos a ver si aparece otra. ¿No pasó? No se me pasó. A ver, aquí quiero ver. Sí, a ver, quería ver si podía tener otro ejemplo para poder considerar especificaciones. No. Había una, no la tengo ahorita, sobre seguridad laboral, ¿no? Aquí, la primera, por ejemplo, ¿no? Que dice la primera capacidad, donde dice organizar el área de trabajo, equipos, herramientas y materiales, teniendo en cuenta las especificaciones de calidad, seguridad laboral y ambiental. Aquí también es importante, ¿no? Que este estudiante está como condición, pero es importante que el estudiante organice su área de trabajo y también tenga en cuenta no correr el riesgo, ¿no? Recordarán ustedes un accidente en Kentucky, si no me equivoco, ¿no? Donde se electrocutó un trabajador, ¿no? Entonces es muy importante tener cuidado, ¿no? Lo básico quizás, ¿no? Cuidar de revisar que no haya cables pelados, ubicar bien que todo el ambiente, los materiales, insumos, pues estén bien ubicados, ¿no? Eso no quería dejar pasar porque es importante, ¿no? Ellos, el técnico, el auxiliar técnico es muy operativo, es más a la acción, entonces es importante que tenga en cuenta, considerar este tipo de capacidades en su formación, ¿no? Muy bien, pasamos a los indicadores de logro. Como les había dicho inicialmente, los indicadores de logro de la capacidad pues describen los logros del aprendizaje, ¿no? En función de la capacidad, y estas te van a orientar la evaluación, ¿ok? Aquí, por ejemplo, ya la matriz la tenemos un poco más llena, ya tenemos la unidad de competencia, tenemos la codificación de las capacidades, tenemos las capacidades y tenemos los indicadores. La estructura es la misma, ¿no? Verbo, objeto, condición. La diferencia es que estos indicadores son más observables. ¿Por qué? Porque tienen que ser evaluados. Te tienen que demostrar, te tienen que
tú tienes que observar que el alumno sabe realmente seleccionar los materiales, prepara el área. Por ejemplo, si dice aquí, organiza el área de trabajo equipos, ¿valdría la pena, pregunto, valdría la pena colocar un indicador que diga, describe el equipo para el mezclado de tintes? Ayuda, suma la descripción del equipo, que me diga es más ancho, tiene tantas cosas, tiene tantas piezas, o es que me interesa que manipule mejor el equipo, ¿verdad? Entonces allí se debe tener especial atención para qué es lo que quiero observar, ¿no? Por ejemplo, un pequeño ejemplo, en la segunda, por ejemplo, ¿no? Dice, donde la codificación dice C2 y 1, ¿no? Capacidad 2. La dice efectuar acciones de control de calidad durante el proceso. No sé si lo tengo en Zoom cada una para ir más o me equivoco. A ver, déjenme probar. No, ya no tengo. Ya. Retrocedo. Aquí, ¿no? Dice, por ejemplo, el primer indicador, ¿ya? Estoy en C2 y 1, ¿me siguen? Estoy en C2 y 1. Elabora muestra de estampados en la prenda de vestir, ¿no? Es el indicador 2, revisa el estampado en las prendas de vestir teniendo en cuenta parámetros de calidad. Indicador 3, elabora un listado de acciones correctivas. Ok. El estudiante cuando inicia su proceso de aprendizaje, y esto creo que se los mencioné también anteriormente, no es que directamente va a elaborar las muestras de estampado, ¿verdad? Lo lógico es que pase por un proceso previo, ¿no?, de aprendizaje, donde seguramente vas a observar otras acciones, ¿no?, que te van a poner o que te van a demostrar y que tú podrás observar y evaluar, ¿no?, que el estudiante está aprendiendo. Pero todo ese proceso previo, ese caminito que vas a recorrer, tienes que llegar a elaborar las muestras de estampado. Quizás yo voy a definir qué es la muestra de estampado previamente, etcétera, que es una ficha técnica, quizás también la voy a estudiar antes, ¿no? Pero lo que me interesa es que aprendas a elaborar la muestra de estampado en esas prendas de vestir teniendo en cuenta la ficha técnica. Eso me interesa. Ok. Y luego me interesa observar que sepas revisar el estampado en las prendas de vestir. Entonces, ya sabes elaborar la muestra, pero ahora me interesa que revises. Pero para que el estudiante llegue a revisar el estampado, tiene que pasar por otro caminito, tiene que recorrer otro camino donde le va a ayudar a construir y llegar a ese punto de que él sí te va a demostrar si sabe o no sabe revisar ese estampado. Y así sucesivamente. Una vez que esas piezas estén terminadas, quizás, pues él pueda elaborar un listado de acciones para corregir ese proceso de preproducción, ¿no? Entonces, creo que les puse un ejemplo en la TEA anterior, no es que como si yo quiero ir al segundo piso y yo salto y llego al segundo piso, ¿no? No, sino que tengo que subir las escaleras, eslabón por eslabón, escala por escala, ¿no? Para llegar al segundo piso, ¿no? Lo mismo con los indicadores. Ok. Ahora sí. Siguiendo con la que sigue, ya vamos a llegar. Vamos con los contenidos. ¿Ven el mapa? Ya estamos llegando al final, ¿eh? Tranquilos. Vamos con los contenidos ahora, y esta es nuestra ficha, ya está más llena ahora, y tenemos ahora en la columna de contenidos, ¿no? Los contenidos, como ustedes bien saben, pues son saberes de tipo conceptual, procedimental y actitudinal, ¿no? Estos contenidos, pues, son un medio para lograr el desarrollo de esas capacidades y de los indicadores, ¿no?, que están vinculados a esa capacidad, ¿no? Y puedes enunciarlos desde lo simple a lo más complejo, puedes hacerlo también, ¿no? Entonces, por lo tanto, es necesario especificar qué contenidos están asociados a cada capacidad y a los indicadores de logro, ya sean para esas competencias específicas, capacidades específicas y de empleabilidad. ¿Qué viene después? En sus mentes estará diciendo, ahora viene la denominación de la unidad didáctica, ¿verdad? Muy bien, ahora viene la denominación de la unidad didáctica. Pues para definir las unidades didácticas, aquí lo pueden observar, ¿no? Deben tener en cuenta las capacidades y los contenidos también, ¿no? ¿Qué es lo que se está desarrollando? Por ejemplo, aquí, si la capacidad está orientada a la organización del área de trabajo, pues
equipos y herramientas materiales, quizás una buena denominación, repito, quizás una buena denominación sea organización del área de trabajo, ¿no? La segunda capacidad está orientada a efectuar acciones de control de calidad de la preproducción, pues quizás una buena denominación pueda ser calidad de la preproducción del estampado. O sea, la unidad didáctica también, la denominación de la unidad didáctica debe transmitir un mensaje o debe hacer, ¿no? De que darnos una idea de qué es lo que va a contener esa unidad didáctica. Listo. ¿Qué más? Y a cada unidad didáctica, como ves a la derecha, pues tienes los créditos, ¿no? Y tienes las horas. Tú le asignas los cuántos créditos, pues una teórica y una práctica, ¿ok? 0 teorías y una práctica para la siguiente unidad, ¿no? Y aquí sí quisiera hacer una constancia. Todas deben de tener créditos prácticos. O sea, no puedo poner una unidad didáctica que tenga un crédito teórico, pero 0 prácticas. No. ¿Ya? O sea, sí debe tener 0 teorías, podría ser, y prácticas sí 1, como está en el ejemplo, pero no lo contrario, ¿sí? Y listo. Vaya, aquí estaba el zoom de bueno, este es el zoom de la denominación de la unidad didáctica. Este es de la segunda unidad didáctica, ¿no? Es la misma que acabo de proyectar. Había olvidado que tenía los zoom para poder explicárselos, pero es lo mismo. Pueden observar los contenidos, la denominación y los créditos, ¿no? Y la denominación de la tercera unidad didáctica. Listo. Sí, ya todo les he dicho. Y el formato Excel, una vez realizada esa ruta, se muestra de la siguiente manera, ¿no? Es así como se va a mostrar el anexo, la organización modular, cuando trabajemos en el Excel. Repito, en la siguiente asistencia técnica trabajaremos en el Excel directamente, ¿sí? Ok. ¿Qué más tenemos? Y, bueno, aquí lo pueden observar de más cercano, ¿no? Están todas las unidades de descripción. Inclusive aquí, mira, inclusive aquí, cuando llegues aquí, ya que has pasado por un proceso de análisis de la unidad de competencia, análisis de las capacidades, has visto los indicadores, aquí también les dije que era flexible la denominación del módulo, aquí podrías mejorar también la denominación del módulo, ¿no? Ok. Todo es mejorable, como sabemos nosotros, nada es rígido, ¿no? Todo es mejorable, es flexible, ¿no? Lo mismo tienes en el módulo 2, y lo tienes aquí completo. Llegamos a las orientaciones finales. Miren, 1 hora exactita me he tomado para esto. Y aquí les voy a mostrar, voy a sacar una a una para... Si bien es cierto, estoy mostrando las orientaciones finales para el plan de estudios, recordemos, ¿no? ¿Por qué? Porque es el foco de la asistencia técnica, pero esto, recordemos que no podemos llegar aquí si no partimos de del programa de estudios, de la revisión de las unidades de competencias del catálogo. No podemos avanzar si no revisamos las competencias para la empleabilidad que están en los lineamientos académicos generales, ¿no? No podemos avanzar si no paso por la descripción del perfil y la identificación de las áreas de los ámbitos de desempeño, ¿verdad? Entonces, tengo que pasar por allí de todas maneras para poder llegar al plan de estudios, ¿ok? ¿Cuáles son las orientaciones finales? Pues mira, organizar los módulos formativos. En síntesis es todo lo que les he explicado, ¿no? Define las capacidades de las competencias, tanto para las específicas, para las de empleabilidad, ¿no? Elabora los indicadores de logro de las capacidades. Recuerda allí que son hitos, que son observables, y estos te orientan la evaluación. Identifica los contenidos prioritarios, ¿no? ¿Cuáles son esos contenidos que están vinculados con los indicadores, con las capacidades y por lo tanto con la competencia, ¿no? Y denominamos unidades didácticas, asignamos créditos y horas. Bien, queridos especialistas, espero que haya podido explicarme con claridad a través de esta secuencia, a pesar de que es expositiva, pero hemos tratado de presentarla de una manera con colores, diagramando, para que poder construir en nuestra mente todo el proceso de elaboración, el proceso de adecuación del programa de estudios, ¿no? Y finalmente, pues,
muchas gracias por su atención. Si hay preguntas en el chat, no sé si Milagros hay alguna pregunta, estamos con Valerie, con Teresa para poder absolverlas. Y nada, pues muchas gracias.